Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este nuevo programa. Hola Mati, ¿cómo estás? Hola Mariano, hola a todos los que están ahí del otro lado, gracias por acompañarnos en un nuevo programa. Muchísimas gracias como siempre por estar ahí del otro lado acompañándonos, estudiando con nosotros también y aprendiendo juntos este maravilloso libro, el libro de Daniel. Y antes de empezar, vamos a dar algunos pequeños anuncios, ¿no, Mati, que tenemos para esta semana? Exactamente, aparte de que, como decimos siempre, que nos sigan en las diferentes redes, Exacto. que ya las conocen, que se comuniquen con nosotros, les comentamos que solamente por esta semana sí, hemos decidido dar un tema, diríamos, doble de Daniel 11, así que tanto hoy como mañana vamos a estar compartiendo temas que son muy importantes sobre Daniel 12 para poder equilibrar y alcanzar en el tiempo lo que está dando también Rubén, Claro. ¿no? Al capítulo 12. Entonces lo que estamos haciendo es dar esta doble, diríamos, ración, la doble porción de Daniel 11. Bien. Solo por esta semana, ¿sí? La semana que viene Normal. continuamos a estar un programa de Daniel 11 el viernes y uno de 12 el sábado. Eso es porque ya estamos llegando al final del seminario. Exactamente, ya estamos ahí en los últimos versículos de este seminario de Daniel que empezamos. ¿Hace cuánto ya empezamos este estudio? Y empezamos hace 2 meses ya, ¿no? 2 meses ya acompañando juntos, estudiando este maravilloso libro. Así que ya saben, por esta semana, doble porción, podríamos decir, de postre de Daniel. Como siempre, invitarlos a que se puedan suscribir tanto al canal de Perspectiva Siglo XXI como a los otros canales que tenemos para poder ir complementando y donde subimos otro tipo de contenido. Ahora sí, sin más vuelta al asunto, vamos a ir directamente al tema de hoy. Daniel 11, dilo al mundo. Tenemos que entender que entramos ahora en una etapa de Daniel donde lo que veníamos hablando del reino del norte, del reino del sur, de los Seleucidas, los Ptolomeos, ¿no? Las batallas, como que ya queda en el pasado. Claro. ¿No? O sea, estamos avanzando en la historia nos va mostrando que estos acontecimientos van avanzando. Claro. Y, por ejemplo, como ya dijimos, Cleopatra, que fue alguien que estudiamos en el programa anterior, que te invito a que lo veas si no lo viste, está a tu disposición en nuestro canal de YouTube, fue la última, diríamos, descendiente de renombre de la dinastía de los Ptolomeos, ¿no? Así que ahora quienes avanzan más son los Seleucidas y los Antíocos, y ya entraba quién ahora en medio de las guerras, quién era ahí se iba sumando Roma, el Imperio Romano. Exactamente, el Imperio Romano, y sobre todo había un elemento clave que estudiamos la semana pasada, que vamos a hacer un pequeño repasito, Mariano, si querés. Bien. En el versículo 22. Versículo 22. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con una inundación de aguas. Serán del todo destruidos, junto con el príncipe del pacto. Y la semana pasada dejamos en claro que el príncipe del pacto, esta última parte, es un versículo que hace referencia al mismo Cristo. Las profecías, como ya veníamos hablando, siempre hacen alusión a algo en particular, ¿no? Claro. Siempre tienen una interpretación. A veces es más fácil de entender, a veces es más difícil de entender. Y la sección que vamos a estudiar entre hoy y mañana, ¿no? Que es más o menos del 20 al 30 y pico, es quizás la porción de Daniel 11 que más discusiones trae, ¿no? Claro. Que más, podríamos decir, interpretaciones diferentes hay, ¿no? Lo que nosotros, como siempre le decimos, no intentamos hacer declarar una verdad absoluta, ¿no? Claro. Ni dar todos los detalles, sino entender proféticamente el tiempo en el que se está viviendo. Entonces, ¿cómo nosotros determinamos que el príncipe del pacto era Jesús, ¿no? Que hablamos? Claro. Entonces, como ya les dijimos siempre, Daniel 11, ¿se acuerdan que cuando empezamos en el seminario dijimos, bueno, vamos a ir por este orden porque esto nos va a ir a ayudar a entender lo que sigue y lo que sigue y lo que sigue, ¿no? Entonces, una misma interpretación la encontramos en la Biblia y, por ejemplo, Daniel 9 del 25 al 27 dice lo siguiente. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas, y se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones.
y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, fíjense que el versículo 26 dice que después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. Que el pueblo le iba a quitar la vida a este Mesías. Y fíjense que después dice, un príncipe que debe venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será la inundación. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Si se le quita la vida al Mesías y luego de una semana confirmará el pacto, no queda dudas entonces de que quién es el príncipe del pacto, sino más que Cristo mismo. Fíjense que idéntico al príncipe que confirma el pacto en el capítulo 9, del versículo 25 al 27, es lo que acabamos de leer recién. Dice, por esta profecía queda claro que era el Mesías Jesucristo. Y fue durante el reinado de Tiberio, y Tiberio reinó del 14 al 37, y por orden de su procurador en Judea, Poncio Pilato, que Jesús fue crucificado en el 31 después de Cristo. Entonces, de todas las líneas y las ramas de interpretación profética, nosotros nos vamos a quedar con ese punto de vista que continúa la historia. Bien. ¿Sí? Vamos podríamos decir, estudiar los versículos que siguen a partir de esto. Cómo se viene desarrollando la historia, y Daniel 11, del 23 en adelante, sigue desarrollando esta línea histórica y profética, ¿no? Perfecto. Entonces, vamos a empezar con el primer versículo que tenemos que comenzar hoy. Bien, versículo 23. Y después del pacto con él, engañará y subirá, y saldrá vencedor con poca gente. Entonces, ¿en qué época nos estamos ubicando? Ya después en el Imperio Romano, ¿no? Cuando ya tenía... Exactamente. El Imperio Romano pico. está en su auge. O sea, el Imperio Romano ahora, que es la bestia, que bueno, eso ustedes lo pueden estudiar en los programas Claro. que ya vimos, ¿no? Esa bestia espantosa y terrible, está empezando a tomar fuerza y ahora acá podríamos decir que está en su mayor esplendor. Bien. Ahora, ¿qué significa que después del pacto, ¿no? Después de lo que sucedió? Bien, leamos. Encontramos aquí una referencia a la política romana de convenir lo que hoy llamaríamos pactos de ayuda mutua, como por ejemplo el tratado de ayuda y amistad con los judíos. En esos tratados, los romanos reconocían a los participantes como aliados, y teóricamente esos pactos tenían el objeto de proteger y promover intereses mutuos. Así Roma aparecía desempeñando el papel de amiga y protectora, solo para obrar con engaño, haciendo valer esos acuerdos para su propio beneficio. A menudo imponían las cargas de la conquista sobre sus aliados, pero generalmente se reservaba para sí misma los frutos de las conquistas. Al fin, esos aliados eran absorbidos en el Imperio Romano. Exactamente. Estamos en una época donde quizás Roma no destruye, sino que genera alianzas, ¿no? Claro. Esos pactos mutuos que se le dice en la historia se lo conoce como decir, bueno, yo qué tengo para ofrecer y vos qué tenés para ofrecer, sí. ¿no? Bueno, entre los dos juntemos y obtengamos beneficios los dos. En realidad, Roma decía esto, pero no lo hacía y no lo Se cumplía, quedaba con los ¿no? beneficios directamente. Exactamente, siempre ganaba Roma. Entonces esto llevó a que Roma vaya creciendo, Claro, creciendo. cada vez más. Porque claro, hazte la fama y échate a dormir, decían, ¿no? Entonces fue con sus emperadores de manera tan implacable con sus enemigos que ya los enemigos no querían volver a sufrir. Claro. Ya conocían lo que habían dicho de ellos y lo que contaban. Entonces decía, no vamos a ir a la guerra porque vamos a perder, entonces mejor hagamos algún tratado. Pero al final, quien siempre salía beneficiado La misma Roma. era la misma Roma, y la misma Roma iba absorbiendo diferentes ciudades y podríamos decir, los agregaba a su imperio. Claro. Esto llevó, Mariano, también a que Roma no solamente, diríamos, adquiriera territorio y lugar geográfico, sino que la misma Roma fue adquiriendo Roma como imperio, ¿no? Sí, No sí, Roma sí. como ciudad. Roma imperial. Muchos, por ejemplo, principios de vida, cultura, religión, fue absorbiendo de los países y los lugares que iba conquistando. Entonces, esto nos lleva ahora al versículo que sigue. 24 y 25. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres,
Botín, despojos y riquezas repartirá a sus soldados, y contra la fortaleza formará sus designios, y esto por un tiempo. Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército. Y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá porque le harán traición. Y fíjate que estamos en un periodo donde va a haber, dice, paz y abundancia, Sí. pero sin embargo va a seguir habiendo traición, guerras, ¿no? Guerras Ujú. contra el sur. Ya recordemos que el sur no hace tanto alusión ahora al lugar geográfico, Claro. sino una interpretación que ya la estudiamos, ¿no? A qué hacía la alusión, pero lo vamos a repasar. Entonces, ¿qué periodo es este de paz y abundancia? Y justamente es el periodo de la Pax Romana, como se conocía, que en español es la paz romana. Es una expresión en latín utilizada para referirse al largo periodo de estabilidad que vivió el Imperio Romano, caracterizado tanto por su calma interior como por su seguridad exterior, lo que le permitió alcanzar su máximo desarrollo económico y expansión territorial. Este periodo se desarrolló aproximadamente entre la Cuarta Guerra Civil y la crisis del siglo III. Al respecto, la Enciclopedia Británica fija su duración en 206 años, entre el año 27 a.C. y el año 180 después de Cristo, mientras que The Cambridge Ancient History la sitúa entre el año 70 después de Cristo y el 192 después de Cristo. Fíjense que estamos en un periodo diferente, pero, o sea, como siempre decimos, ¿no? Acá no vamos Claro. a determinar claramente la fecha Puntual. porque no es nuestra función dar Claro. una clase de historia, pero sí poder interpretar en la historia lo que dice la escritura. Entonces, fíjense que hay algo interesante. La Pax Romana, o también se lo conocía en su momento como el status quo, ¿no? Que Sí. era querer ser como un romano, porque ser romano significaba que estaba todo bien en tu vida. Claro. ¿No? Y en este periodo se desarrolla algo muy importante, que es el ministerio de Cristo. Porque nosotros, si bien hablamos que en el 31 después de Cristo, bajo Tiberio, muere Cristo, su ministerio empieza antes. Claro. ¿No? Él nació, se desarrolló, dio su ministerio, sobre todo empezó a romper con lo que se venía acostumbrado, con los estereotipos, ¿no? capaz. Con los estereotipos y causó una revolución, Sí. ¿no? Causó una revolución en la tierra. Entonces, en este periodo de la paz romana se da el desarrollo del cristianismo, ¿no? Hay algo más sobre esto de la paz romana, Mariano. El primer emperador, Augusto, cerró las puertas del templo de Jano, las cuales solo se abrían en tiempos de guerra, cuando creyó haber vencido a cántabros y astures en el año 24 a.C. Realmente esta guerra se prolongaría hasta el 19 a.C., pero se suele aceptar como fecha de inicio de la paz romana el 29 a.C. Cuando Augusto proclama oficialmente el fin de las guerras civiles y se extendió hasta la muerte del emperador Marco Aurelio en el año 180 después de Cristo. Entonces, es interesante entender que para lograr la paz, Claro, había que hacer guerra. tuvieron que hacer guerras. Ujú. Guerras que no tienen tanto que ver con la espiritualidad en sí, sino Claro. más bien son batallas literales, ¿no? Ujú. Entonces, si lo consideramos aplicado al periodo de la Pax Romana, el periodo se extendió desde el 31, que es la batalla de Accio, en la que Octavio derrotó a las tropas de Marco Antonio y Cleopatra, hasta el traslado de la capital de Roma a Constantinopla bajo Constantino en el año 230. Aproximadamente, como ya decimos, no es la idea dar fechas ¿Exactas? exactas, pero sí entender que hay un proceso en el que se va realizando, donde parecía haber paz, Pero no había paz. pero no había paz, ¿no? Ujú. Fíjense qué interesante entender esto, ¿no? Se promulgaba la paz romana, se decía que en realidad Roma era un imperio de paz, ¿no? Claro, Que ujú. a través del respeto hacia el otro podía generar alianzas y poder salir Claro. adelante y poder tener victorias. Pero hay una realidad, hay algo que empieza a surgir en el reino, Ujú. en el imperio, que empieza a provocar, diríamos, a las masas, Claro. ¿no? Y es la presencia de Cristo, Ujú. ¿no? Porque hay alguna realidad, ¿no? Si bien a los judíos no les convenía
Cristo por lo que enseñaba, Claro. por eso lo terminaron crucificando, a Roma tampoco, No. porque tenía el poder de sublevarse, ¿no? Claro. De levantarse, de generar rebelión, ¿no? Y por eso también es que apoya a Roma lo que el pueblo judío le decía, Claro. ¿no? Porque veían una amenaza a su paz. A su pax romana, Romana, ¿no? Su ¿no? paz romana. Entonces, avanzando en el estudio. Versículo 26 al 28. Aún los que coman de sus manjares les quebrantarán, y su ejército será destruido, y caerán muchos muertos. El corazón de estos dos reyes será para hacer el mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Muy bien, entonces, estamos viviendo un periodo en la etapa donde, fíjense que dice, aún los que coman de sus manjares le quebrantarán, o sea, volvemos a lo mismo, ¿no? Su ejército será destruido, Sí. destrucción, muerte, Traición. El corazón de estos dos reyes, dice, será para hacer el mal, ¿no? Van a hacer mentira, engaño, se van a enriquecer, pero su corazón será contra el pacto santo. O sea, ¿qué quiere decir? Que acá estamos empezando a hablar de un poder que no solamente se revela contra los otros pueblos, Claro. sino que ahora también va contra el pacto santo, Ujú. ¿no? Y este pacto, como ya vimos, ¿querés leer, Mariano, lo que dice ahí? Sí, el pacto inicia con la casa de Israel, como ya lo habíamos visto en los anteriores capítulos. Luego se vuelve universal. El santuario terrenal pierde validez y ahora funciona el celestial. Muy bien, ya hablamos un poquito acerca de el antiguo pacto, el nuevo Sí, el nuevo pacto, pacto. eso ustedes lo pueden ver, ¿no? Pero algunos detalles que son importantes para poder avanzar. En el antiguo pacto, ¿no? se daba validez a la casa de Israel como la embajadora, diríamos. Cristo le enseña a través de Moisés, Sí, ¿no? Cómo iba a ser el tratamiento del pecado. claro. Cómo es que iba a acabar el pecado en la tierra, que era lo que Dios iba a hacer para que restaurara a la criatura a la relación con su creador. Entonces dice, bueno, vamos a hacer una maqueta. La Y maqueta. hace la maqueta que es el santuario Santuario terrenal, terrenal. ¿no? Ajá. Con todos sus... ¿cómo decirlo? Con toda su liturgia, Claro. ¿no? Con todos sus procesos. Y en el santuario que se hace en el desierto, que luego se ejemplifica en el templo de Salomón y más adelante en el segundo templo, que es en la época de Jesús, o el templo de Zorobabel, los sacrificios, Los elementos los que diferentes había. elementos, exactamente, ya pierden su validez no porque dejó de la nada, Claro. sino porque con la muerte de Cristo ahora entra en plano principal diríamos, el ministerio de Cristo que está realizando en el santuario celestial. Ujú. Entonces esa exclusividad del pueblo de Israel deja de ser exclusividad y ahora se convierte en algo universal. Bien. Y ahora Cristo no solamente es quien muere, sino también quien intercede por nosotros. Ujú. Totalmente. A grandes rasgos podríamos Sí. decir, y sin mucho detalle. Ahora, en este periodo, después de que muere Jesús, ¿la predicación es para todos o no? Sí, es para todos. Fíjate que hay algo interesante, que cuando Jesús viene y comienza su ministerio, al principio de su ministerio, le da una misión especial a los Claro. discípulos. Esto lo podemos encontrar en Mateo 10, versículos 6 al 8. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracias recibisteis, dad de gracias. Muy bien, entonces, en la primera misión que se le da, porque esto es una misión que se le da luego de elegirlos a los 12, Ujú. les dice, por caminos de gentiles no vayáis. Claro. Ahora, ¿quiénes eran los gentiles? ¿Personas buenas? Y no tanto. Podríamos decir que en realidad no es que un gentil era alguien que era malo tampoco. No era una mala persona. Para un judío, alguien gentil era alguien que no era judío. Claro, no pertenecía ahí al Exactamente. grupo. Entonces, fíjate, en vez de decir por caminos de gentiles, podría haber dicho por caminos de no judíos. Claro. Es exactamente lo mismo, no vayáis.
Fíjate que los samaritanos también eran del mismo lugar, pero Sí. Jesús le dice, tampoco vayan por los Samaritanos. samaritanos, sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Empecemos por casa. Claro, ¿Sí? Es un principio que se puede dar hoy, hasta hoy en día, ¿no? sí. Cuando nosotros recibimos el Evangelio. A veces soñamos con hacer grandes predicaciones, Ujú. irnos a muchos lugares, pero empecemos por casa, Claro. ¿no? Empecemos hablando del amor que Dios nos tiene, lo que aprendemos por nuestros conocidos, ¿no? Por Ujú. nuestros familiares, por nuestros allegados. Y tenían una misión, decir, el reino de los cielos se acercó. Y les daba el poder de sanar a los enfermos, de resucitar a los muertos, Mm. hacer exorcismos, Sí. ¿no? O sea, acá hay una lucha que se está dando entre el bien y el mal. Acá Ujú. ya sabemos que cuál es el lado ganador, Claro. ¿no? Entre estas guerras, entre estos engaños, el Jesús mismo le da la potestad en contra el mal. Ujú. A veces nos pasa, Mariano, que la vida nos golpea una vez tras otra, Sí. con enfermedades, con problemas económicos, con problemas familiares, y nosotros nos gusta echarle la culpa a Satanás, que si bien es por consecuencia, ¿no? También. Pero le solemos dar más poder que el que tiene Dios. Claro. Fíjate que desde un principio Dios nos está dando el poder sobre el mal. Sí. Un hijo de Dios no tiene por qué temer a los poderes del mal, Ujú. porque en Cristo hay victoria, Obviamente. en Cristo hay poder. Luego, antes de ascender, le dio una misión especial a los discípulos. Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y que he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, ahora hay una misión que cumplir. Sí. Hay una misión a la cual no nos podemos quedar de brazos cruzados Y y no. hacer de cuenta que no escuchamos, ¿no? Es momento de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ahora hay una exclusividad en los judíos. No, ahora es universal, como estuvimos hablando. Exactamente, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay tres seres en uno que ahora Ujú. empiezan a actuar en favor de la humanidad. Enseñándoles que guarden, y yo estoy todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Quiere decir que el mundo va a tener un fin, Sí. pero Dios nos dejó sin saber. No. Nos está acompañando incluso en estos momentos. Y a veces nos pasa, mira Mariano, Sí. que así como a veces pecamos por no hacer, a veces pecamos por Por excedernos, ¿no? Por hacer de más. Nos preocupamos tanto de hablar del fin, que nos olvidamos que tenemos una misión que cumplir. Sí. Nos preocupamos tanto por hablar de profecías, ¿no? De lo que sabemos, de lo que queremos saber, de las interpretaciones, de que si esta coma significa tal cosa, si esta palabra significa tal otra, que nos olvidamos de la realidad en la que estamos viviendo. Ujú. Que todo se está desarrollando, ¿no? Sí, obvio. Pero que tenemos una misión que cumplir, tenemos que una labor que hacer, ¿no? Dios no espera que seamos un pueblo que sea estudiosos de la Biblia, pero que quede solo en el estudio, Claro, ¿no? ¿no? Hay que Sino llevarlo a la necesitamos ser práctica. un pueblo práctico, Totalmente. un pueblo que trabaja, un pueblo que se preocupa, un pueblo que se ocupa por lo que Dios le dio Ujú. y obra en favor de lo que aprende, Exactamente. ¿no? Fíjate que antes de irse, ¿no? Un poquito después, dice lo siguiente. Hechos 1, 8 y 9 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta en lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viniéndolo ellos, fue alzado y le recibió nube que le ocultó de sus ojos. Interesante que entonces, con la ascensión de Cristo, Sí, en este periodo de Pax Romana, sí, en este periodo donde se supone que está todo bien, se forma lo que se conoce como la iglesia primitiva. ujú, Que en realidad, si me pones así, por cómo trabajaron, por Claro. cómo estaban unidos, los primitivos somos nosotros. totalmente. Hoy vivimos peleándonos, Sí. vivimos preocupándonos, ¿no? En ese momento lo que más importaba era llevar adelante la misión que Cristo les había dado, ¿no? Entonces, ¿qué es la iglesia primitiva, Mariano? Bueno, la iglesia primitiva, ¿quiénes fueron? Fueron esos apóstoles que bajo el liderazgo del Espíritu fundaron e iniciaron la expansión del cristianismo. A sus esperanzas equivocados, Jesucristo les declara que serán capacitados por el Espíritu Santo para testificar de Él en Jerusalén, Judea,
Samaria y hasta en lo último de la tierra. Quiere decir, ese pacto que se había hecho con Jerusalén se había roto, Sí, pero ahora se había renovado. exactamente. Y ahora, como hablábamos, el pacto es universal. Total. Entonces son los mismos apóstoles, los discípulos, los que se encargan junto con otros de seguidores de hacer que lo central se vuelva mundial. Exactamente. ¿No? De que lo específico ahora empieza a tener mayor relevancia a nivel mundial. Y esto es lo que se conoce como la iglesia primitiva. Si vamos a ponerlo en algún libro de la Biblia, es el libro de Hechos. Totalmente. ¿No? Junto con las cartas, ¿no? Pero quien narra la historia de cómo la iglesia empieza a crecer y a organizarse es el libro de Hechos. Y Hechos de los Apóstoles nos narra un principio que es importante y que destaca y que siempre deja en claro. Es el Espíritu Santo y su intervención con las personas lo que permiten que la obra se lleve adelante. Vamos a ver un poquito de contexto, cómo se llega a dar y cómo llega a predicarse al mundo entero algo que en realidad era tan difícil en ese momento. Obvio. Porque, por ejemplo, hoy nosotros mandamos un videíto Y ya está en el otro lado del mundo. Ahora, ¿cómo hicieron Pablo, Pedro? No creo que tengan los WhatsApp discípulos? para mandar los links de los videos. Exactamente, ¿cómo hacían ellos? Y sin embargo llegaron a todo el mundo. A todo el mundo, es verdad. ¿No? Obviamente sola a través de la presencia del Espíritu Santo podemos desarrollar. Exactamente. Y hoy no difiere esto, ¿eh? Si bien hay más facilidad de alcanzar el Sí. mundo, no difiere de que necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Totalmente. Y aparte está acá, ¿no? Jesús lo Exactamente. dejó, dijo que iba a estar el Consolador con nosotros y está, hay que aprovecharlo. Bien, seguimos avanzando con el tema de la iglesia primitiva. Desde el 30 al 44 la comunidad de Jerusalén tiene el rol de líder general. El Espíritu tiene un rol preponderante en la fundación de la iglesia, otro consolador. Y el Pentecostés es un momento clave para la propagación entre los judíos de la dispersión. Entonces, cuando Jesús asciende al cielo, quienes comienzan, diríamos, a controlar todo es la Claro. iglesia de Jerusalén. En Jerusalén. Quiere decir que el cristianismo, podríamos decir, deriva del judaísmo. Claro, sí. ¿No? Es Su el hijo punto de directo, partida, ¿no? podríamos decir que es. El punto de partida, exactamente. Entonces, el judaísmo reinterpretado en Cristo, más la presencia del Espíritu Santo, genera que comience lo que se llama como el cristianismo. Exacto. Y hay algo interesante porque hay un elemento clave, hay un evento que es sumamente importante que hace que los discípulos empiecen a trabajar. Y es el Pentecostés. El Pentecostés es el derramamiento del Espíritu Santo. Lo que se conoce como la lluvia temprana. Quiere decir, es la intervención divina, ¿no? Con seres humanos dispuestos a trabajar en su favor, lo que hace que la predicación se lleve al mundo entero. Tremendo. Interesante. Quisiera poder dejar mi vida a esa disposición. Entonces eso me pone a pensar, ¿no? Estamos hablando de la lluvia temprana, también hablamos de que pronto va a venir una lluvia tardía, Sí. ¿no? Donde otra vez Dios va a intervenir, porque si fuera por nuestros medios No o por haríamos- nuestras ganas, Mariano, No haríamos nada no directamente. predicaríamos nunca, nunca llegaríamos. Pero Dios interviene en favor de su pueblo. O sea, no solamente muere en la cruz, está cumpliendo un rol, sino que ahora interviene a través del Espíritu Santo para que sea cumplida la obra que deberíamos haber hecho hace mucho ya. Exactamente. ¿No? Tenemos que dejar de vagar en este desierto. Y lo que vamos a narrar ahora es cómo pasamos de Jerusalén a la iglesia universal que tenemos hoy. Bien. Vamos ahora con el crecimiento rápido. Grandes multitudes son añadidas a la iglesia, muchos de ellos judíos helenísticos. También tenemos el crecimiento acompañado de persecución de los líderes religiosos y políticos y el primer mártir producida por primera ruptura debido a la crítica de Esteban al templo y su culto que rechazó e ignoró a Jesús. Si bien Jesús había ido, los judíos no habían aprendido nada de eso Todavía no. y seguían en contra de todo esto. Ujú. Algo interesante, Mariano. Grandes multitudes son añadidas a la iglesia. Sí. No solamente salían a predicar, sino que eran añadidas a la iglesia. Se incorporaban también a la misión. El Espíritu Santo traía personas de afuera.
¿no? Es la intervención divina acá. Acá no hay dudas. Acá no hay dudas de que Dios estuvo acompañando. Si bien él estaba cumpliendo otro rol ahora, Claro. había alguien que estaba velando para que todo se cumpliera. Surge también el primer mártir. Sí, Esteban. Ahora, ¿qué pueblo provocó al primer mártir? ¿El mismo pueblo judío? El mismo pueblo judío. Quiere decir, fíjense que en esta época, en la época de la incipiente iglesia, quienes maltratan al mismo pueblo es el mismo pueblo. Sí, se maltratan entre sí. La persecución peor que reciben los cristianos es por los mismos judíos. No habían entendido. Por eso Pedro también les habla a ustedes, les quitaron la vida al autor de la vida. O sea, no habían aprendido nada. ¿no? Pero bueno, esto es un poquito más historia que vamos a ver un poquito más adelante. La iglesia de Jerusalén pronto pierde el liderazgo luego del concilio de Jerusalén, en Hechos 15. La decisión de no requerir que los conversos gentiles adopten el judaísmo hace que estos se emancipen del control judío. Luego de la destrucción del templo, Jerusalén ya no es vista como el centro líder de la iglesia. Podríamos decir que ya ahí en ese momento perdió total privilegio, diciendo ya de acá, este ya no es nuestro punto de partida, ¿no? Ya, exactamente. El mismo desarrollo hace que el centro no sea Jerusalén, sino que nos desviemos hacia otro sector. Exactamente. Nos desplazamos, diríamos, geográficamente hacia el lado de Roma ahora. Quien dice tener la verdad y quien dice tener la predominancia, diríamos, ¿no? Es la misma Roma. Pero ya vamos a ir estudiando un poquito más eso. Entonces fíjense que hay algo que es importante. Los conversos gentiles hacen que la iglesia siga creciendo, ¿no? Acá no hay razas, acá no hay, como hablamos muchas veces, clases sociales, Claro. ¿no? No hay Dios nos puede diferencias. utilizar a todos, ¿no? Dios nos necesita a todos, todos tenemos que trabajar porque hay una misión que cumplir, no tenemos mucho tiempo, el Señor nos está necesitando y tenemos que trabajar. Entonces, ¿cómo es esta expansión de la iglesia primitiva? Bien, va primeramente desde el centro de interés, crece influyendo a Judea y Samaria. El cristianismo es llevado a personas de otras razas. Por ejemplo, Felipe predica en Samaria y enseña y bautiza al eunuco etíope. Pedro, primer predicador del evangelio a los judíos, es el primero en anunciarlo a los gentiles, en casa de Cornelio. La persecución aparece a los creyentes y pronto surge la primera congregación cristiana gentil en Antioquía, de Siria. Allí Pablo comienza su ministerio a favor de los gentiles, pero es solo el comienzo de la proclamación hasta los confines de la tierra. Entonces, es interesante, ¿no? Yo me imagino que todas las noches que los discípulos se iban a dormir, lo último que se acordaban era esto, ir de hacer discípulos a todo el mundo, ¿no? Se habían hecho propias las palabras de Jesús. Y esa es la clave del éxito, hacernos propias las palabras de Jesús. Porque nosotros por ahí leemos la Biblia y estudiamos y queda en un papel, ¿no? Sí. Y no nos hacemos propios. Pienso que la clave del éxito es eso, ¿no? Hacernos propias las palabras de Jesús y obrar de manera consecuente a lo que leemos y a lo que aprendemos. No podemos hablar muy bonito, pero si no lo vivimos, ¿de qué nos sirve? Exacto, de nada. Y los apóstoles, los discípulos, vivían lo que decían. Totalmente. Dieron todo lo que tenían y lo que eran para predicar el evangelio. Es más, muchos dieron hasta lo que no tenían, Sí. ¿no? Por predicar. Entonces, estamos viviendo ahora, si en aquel tiempo lo hicieron, en el tiempo en el que estamos viviendo hoy, ¿no es más necesario esto? Obviamente, es mucho dejar más. todo lo que tenemos y todo lo que somos a los pies de Cristo. Totalmente. De cumplir con el trabajo, porque ese mandato no cambió. No, sigue estando vigente hasta el día de hoy. ¿No? Porque ¿hasta cuándo es? Hasta el fin, fin. ¿no? Hasta el fin. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir predicando. Y fíjate, Mariano, ahí tenemos en la pantalla, ustedes pueden ver acerca de los apóstoles y los líderes al mundo. Bien, vamos a ir viendo quiénes fueron. Pedro, que fue la figura dominante. Santiago, hijo de Zebedeo, el primero en ser martirizado. Santiago, el hermano del Señor, el hermano de Jesús, prominente junto a Pedro en la dirección de la iglesia en el concilio de Jerusalén. Juan, rol prominente junto a Pedro y ministró en Asia Menor.
Andrés predica en Medio Oriente, Judas Tadeo en Persia, Matías estaba en Etiopía, Bartolomé en India, Mateo en Etiopía también y Tomás en Partia e India. Es interesante cómo dicen, bueno, hay que ir a todo el mundo. Nos dividimos acá. ¿No? Entonces empezamos a ir de un lado para el otro. Santiago, el hijo de Zebedeo, ¿no? Que fue el primero en ser martirizado, no fue martirizado por el propio pueblo, sino por los romanos, ¿no? Santiago, el hermano del Señor, que acuérdense que al principio los hermanos no le creían a Jesús. No. Ahora Santiago, su hermano, es una persona muy importante en Jerusalén, Sí. En la iglesia primitiva, en la iglesia naciente. Pedro recibe una visión del Señor, porque Pedro no es que fue a predicar porque quería. Claro. En realidad él siempre hablaba con los judíos. Sí. El Señor tuvo que darle una visión para hacerle entender de que ahora tenía que ser predicado sin distinción de credo, raza, religión, ¿no? Es a todos y sobre todo a los gentiles. Entonces fíjense cómo pasamos, ¿no? Ustedes pueden ver ahí en pantalla, cómo pasamos de una guerra del norte con el sur, ¿no? Y el pueblo de Israel en el medio, ahora que estas guerras ya no son, diríamos, literales, sino más bien espirituales, y cómo en esta batalla espiritual el pueblo de Dios empieza a tener preponderancia. Exacto, y la expansión por todos lados. Cómo ahora lo que se expande es la palabra de Dios al mundo entero, hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste. Cómo Dios utiliza personas valientes y esforzadas para llevar su palabra y cumplir una misión. Y esto hasta el día de hoy sigue, Mariano. Exactamente. ¿No? Entonces ahora la religión empieza a ser universal. Bien, vemos acá que el cristianismo es cambiado en una religión de carácter universal para todo el mundo. Roma reemplazaría a Jerusalén como centro de las comunicaciones y de la autoridad cristiana. 3 siglos le son necesarios a la Iglesia para lograr esta autodefinición. Es algo que mencionabas hoy, Mati, antes de empezar, ¿no? Esto de que no fue de un día para otro, no fue de la noche a la mañana, ya era Roma el centro de las comunicaciones y de la autoridad, sino que fue 3 siglos. Algo interesante, Mariano, que lleva un proceso y que lo vamos a terminar de estudiar en el programa que viene. Exacto. Este proceso, ¿no? Así que no se lo pueden perder. No. Pero todo esto fue desafiando al crecimiento de la iglesia, ¿no? Porque si creemos que la iglesia creció en tiempos de bonanza, estamos equivocados. Sí, totalmente, ¿verdad? Nunca la iglesia se desarrolló en tiempos de paz y quietud. No. Al contrario, fue en el momento de mayor turbulencia cuanto más se predicó la palabra de Dios. Y si al principio fue así, al fin, ¿cómo va a ser? Y va a ser igual. Entonces, ¿cuáles son estos desafíos de crecimiento que había, Mariano? Mientras la Iglesia luchaba por su existencia, debía batallar internamente para preservar su pureza doctrinal. Los conversos procedían del legalismo judío o de la cultura griega, con su trasfondo filosófico. Muchos conservaban sus ideas antiguas hasta que la Iglesia los instruía apropiadamente. Otros querían hacer de la Iglesia una institución respetable intelectualmente delante de las clases aristocráticas. Los riesgos del legalismo y pervención filosófica eran muy reales. En otras ocasiones, líderes demasiado celosos desarrollaban una interpretación particular para corregir un mal real o imaginario dentro de la Iglesia, provocando herejías o cismas. Muy bien, ¿qué quiere decir esto, Mariano? Que dentro de los desafíos que tenemos para el crecimiento de la iglesia, habían ciertos desafíos que tenían que ver con cosas internas, como por ejemplo, personas que tenían otra religión previa. Sí. Personas que tenían pensamientos filosóficos helenísticos. Personas que tenían ideas propias. Claro. ¿No? Ahora, ¿quiere decir que estos desafíos estaban mal? No, porque todas las personas tenían un preconcepto, un prejuicio antes, ¿no? Exactamente. Ahora, el problema era cuando esto no nos permitía acercarnos a la verdad. Exacto. ¿No? Y déjame decir que Satanás estuvo interfiriendo en la historia. Obvio. No quería que esto se propague para todos lados. Claro, porque sabe que pierde, ¿viste? Entonces, podríamos decir que la iglesia se tiene que enfrentar ahora a 2 grandes desafíos. Por un lado, el interno, que es lo que llamamos herejías, que herejías muchas veces pueden ser falsas creencias,
también pueden ser creencias correctas pero llevadas al legalismo total. Exacto. O creencias correctas llevadas a un liberalismo total, ¿no? Los dos extremos. Los dos extremos siempre están mal. Ujú. Lo difícil es encontrar un balance. Y el único que nos puede dar ese balance es Cristo. Es Cristo. Sí. Sentados, cimentados en la roca. Solo a través del estudio de la palabra de Dios podemos encontrar este balance que es necesario. Claro. Ahora, a estos desafíos internos, ¿no? que estaban desarrollando, tenían los externos, que eran persecuciones. No estaban tranquilos por ninguno de los dos lados. Entonces, aquel que crea, lo volvemos a repetir, Claro. que el desarrollo de la iglesia se hace en momentos tranquilos, está totalmente equivocado. Total. A lo largo de la historia siempre es difícil. ¿Por qué? Porque vamos en primer lugar en contracorriente, Sí. ¿no? Y segundo lugar porque hay alguien que no quiere que se haga lo que se tiene que hacer. Exactamente. Satanás no quiere que cumplamos con la labor que Dios nos dejó, con ese privilegio, con esa misión que tenemos que cumplir. Y va a usar todo lo necesario para que no se cumpla. Exactamente, exactamente. Entonces, ¿qué te parece si vemos? Elegí poner algunas, Bien. porque, a ver, ponete a pensar, hoy en la iglesia, Ujú. hay pensamientos raros, Sí, hay- erróneos, Hay de todo dentro de la iglesia. ¿sí? Hay extremos. Hay muchos extremos. Para que veamos que no es algo que nace hoy, vamos a leer algunos y vamos a leer de a uno, Mariano, y vamos a ir explicándolo un poquito. Perfecto. Vamos primero con los legalistas extremos. Uno de los extremos, ¿no? Perpetuar la práctica de las leyes mosaicas en el cristianismo. Jesucristo era un hombre que llegó a ser Mesías en virtud de su fidelidad a la ley. O sea que era la ley y la ley. Exactamente. Estos en realidad vendrían a ser judíos natos, Claro. ¿no? Judíos que habían nacido descendientes de Abraham, Claro, hijos de sí. Abraham. Buena descendencia. ¿No? Y por ejemplo, tuvieron que tener un concilio Ujú. si había que circuncidar o no. O sea, si era que los gentiles cuando uno se convertía en cristiano... Tenía que circuncidarse o no. Exactamente. Upa. O si, por ejemplo, la ley de Moisés se tenía que cumplir todo al pie de la tabla, al pie de la ley, todo, Claro. ¿no? Un ejemplo Eh, podría ser que encontramos en la Biblia, no sé si me equivoco, pero el joven rico, que era un hombre que cumplía exactamente la ley al pie de la letra. Exactamente, exactamente. Tenemos estos, ¿no? Que al final, por querer cumplir la ley, se olvidan de la esencia, que es Exacto. Cristo mismo, ¿no? Exactamente. Entonces, fíjate que llegaban a decir que Jesucristo fue un hombre que llegó a ser el Mesías, Ujú. no porque era hijo de Dios, Sino sino porque cumplía la ley. ley. Entonces estamos rozando acá el perfeccionismo, Exacto. ¿no? Entonces, si nosotros cumplimos la ley a la Al pie de la perfección, letra, ujú. podemos obtener la santidad, como Claro. quien dice, ¿no? Y es totalmente si hoy, sí, y si hoy alguien que crea algo parecido, algún Sí. movimiento que crea en la perfección, Ujú. en la impecabilidad del actuar, no es algo nuevo. No, no, no. Vamos al siguiente. Bien, el gnosticismo se basaba en el dualismo, que opone el mundo de lo material al espiritual. El primero sería maligno y el segundo bueno. Entonces, Dios no podría haber sido el creador del mundo, porque si el mundo era lo malo, lo contaminado del pecado, ¿cómo Dios, que era algo santo, algo perfecto, podía estar en contacto con ese mundo, ¿no? Exactamente, entonces Jesús, Dios, no se manchó las manos No. con barro para crear a la humanidad. No podría. No podría, entonces, mucho menos podría venir como hombre Claro, y cero. y formar Exacto, parte, Exactamente. ¿no? Entonces, Dios, en realidad Jesús no fue un Dios, No, Jesús fue un hombre en realidad, que fue una persona muy sabia, exactamente. ¿no? Fíjense cómo hoy hay pensamientos También, muy similares, sí, sí, ¿no? se ¿El encuentran. otro cuál es? El docetismo. El hombre Jesús fue o un fantasma o la apariencia de un cuerpo material. Yo me acuerdo cuando vi esta rama de herejía, donde era algo raro, ¿no? Porque decían que Jesús nunca vino como cuerpo y carne, sino que era un espíritu que andaba vueltas por el mundo. Exactamente. Un Casper, podríamos decir. Claro. Y algo interesante, Mariano, es que acá a Jesús le quitan totalmente lo humano, Claro, la parte humana. ¿no? Entonces, ¿qué pasa si quitamos a Jesús la parte humana? Y no nos entendería, ¿no? No sabría lo que es esto. Exactamente, no nos entendería, cuando en realidad en todo momento hablamos de que hay un Dios que nos entiende porque pasó por lo mismo con nosotros. Exacto. Él no pecó,
pero sí nos entiende porque se hizo hombre. Exactamente. Entonces, fíjense cómo todas estas creencias derivan en algo superior, que es distorsionar la imagen de Dios. Ujú. ¿No? Es verdad. Distorsionarnos la imagen de Dios de lo que Él vino a hacer y lo que nos vino a enseñar. Ujú. Entonces tenemos que entender de que solo a través del estudio de su palabra podemos encontrar ese equilibrio necesario. El siguiente, Mariano. El maniqueísmo. Mani combinó ideas cristianas con el zoroastrismo y otras ideas religiosas orientales, formando una filosofía dualista. El alma del hombre lo relaciona con el reino de la luz, pero su cuerpo lo mantiene en esclavitud con el reino de las tinieblas. La salvación consistiría en liberar la luz del alma humana de su prisión material. O sea que el cuerpo es una cárcel del alma, que es la parte perfecta y celestial, podríamos decir, ¿no? Es, diríamos, un pensamiento neoplatonista. Sí. ¿No? También tiene que ver con esto donde hay por un lado el alma y por el otro lado el cuerpo, ¿no? Sí. De acá, por ejemplo, se desprende lo que es la inmortalidad del alma, que muere el cuerpo y el alma es una cosita que va flotando por ahí. Entonces, que esto no es bíblico, ¿no? No. Este es un principio que viene, fíjate, desde dónde. Es más, comienza lo que es el sincretismo, ¿no? El zoroastrismo era la religión oficial de Persia. Claro. Entonces, fíjense cómo todos los reinos se van uniendo, ¿no? Cómo combinando. Tienen correlación, combinación, cómo una cosa se suma a la otra. Otro elemento, Mariano, otra herejía, ¿no? Otro pensamiento, el montanismo. Creía que el reino de Cristo se asentaría en Frigia y que se le concedería un rol prominente en él. Como preparación para el evento, sus miembros vivían un ascetismo estricto. No volvían a casarse si moría un cónyuge, observaban varios días de ayuno y solo comían alimentos secos. Fíjense que también a esto va un poquito más allá, ¿no? Ahora Cristo iba a volver ya en un lugar particular. Claro, en un punto fijo. Un punto fijo. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Exactamente. Y había otro movimiento que era el monarquianismo, que era un movimiento que se caracterizaba por enfatizar excesivamente la unidad de Dios, en oposición a los intentos de afirmar que la divinidad estaba formada por tres personas independientes. Quiere decir que no reconocían ni a Jesús como Cristo, como Dios, ni al Espíritu Santo como Dios. Ahora decime, Mariano, ponete a pensar un poquito, ¿no? En tu vida de iglesia, de estudio, claro, de desarrollo con otros cristianos. ¿Escuchaste algo parecido hoy? Sí, he escuchado. Casi la mayoría de todos estos se lo he escuchado hoy en día, así que... Vos que estás en tu casa, ¿escuchaste algo de esto alguna vez? Fíjate que son elementos que se vienen mezclando, son estrategias que utiliza Satanás para lo que te decíamos hoy en un principio, distorsionar la imagen de Dios en tu mente. Hacerte creer que a Dios no le importás, que Él es un Dios que castiga, que el Espíritu Santo no existe, que Él no influye en nuestra vida, que Él no tiene personalidad. Y así podríamos estar toda la noche hablando de estos temas, ¿no? Totalmente. Pero bueno, decidimos elegir estos para que podamos entender de que en realidad, como dice el sabio Salomón, no hay nada nuevo debajo del sol, ¿no? Nada es nuevo, es lo mismo, con un renombre diferente, claro, con otro nombre. Es la misma herejía rebautizada de diferente manera. Así que si dicen, no, esto es un pensamiento nuevo, claramente no, es algo que viene, solo le cambiaron el nombre. Y hay muchos más que dejamos afuera, obvio, que por el tiempo no nos daría. Pero a los desafíos internos también hablábamos de desafíos externos, Mariano. Exactamente, las persecuciones, y en este caso las persecuciones romanas, que se dividen en dos grandes periodos, antes y después del 250 después de Cristo. Anteriormente o antes del 250 fueron locales, esporádicas y subsistidas por la acción del populacho más que de las autoridades. Y después del 250 fue una política planificada del gobierno imperial, universal y violenta. Entonces, algo interesante, hasta el 250 podríamos decir, las persecuciones se daban más a nivel local. No eran ejercidas por el ejército como una acción bélica, podríamos decir, como contraparte para querer bloquear algo, sino que era el mismo pueblo con las mismas creencias que decían, no, este cree otra cosa, entonces lo castigamos. Lo vamos a perseguir. ¿No? Sobre todo contra los cristianos, fueron muy perseguidos en esta época. Ahora, del 250 en adelante ya empieza a haber
mayor saña y es algo peor. ¿Por qué? Porque el Estado se mezcla con la iglesia, la religión, iglesia-estado, para hacer persecuciones a nivel estatal y universal, donde hay más poder. Entonces, ¿por qué pasamos de persecuciones locales a persecuciones, podríamos decir, oficiales? Claro. Inicialmente el cristianismo estaba libre de problemas con el poder central al ser identificado con el judaísmo. Era una religión lícita, o sea que era algo autorizado. Exactamente. Esto pasa hasta el 31, ¿no? Porque ¿de dónde nace, como dijimos, ¿no? ¿De dónde nace el cristianismo? Del judaísmo, del judaísmo, ¿no? claro. De los mismos judíos. Entonces, como la religión judía era oficial, diríamos, recuerden del Sanedrín, recuerden de Caifás hablando con Pilato, o sea, era algo oficial. Entonces era algo autorizado. Pero pasa algo. Ajá. Ahora se empieza a dividir del judaísmo, el cristianismo. Empieza a ser otra rama, podemos decir, Exactamente. ¿no? Y ahí es donde empiezan los problemas. Porque al distinguirse, se la considera una sociedad secreta y religión ilícita, o sea, ilegal. Sería un peligro para el imperio. Los líderes del Estado romano creían que este era el más alto bien. Las religiones eran toleradas y contribuían a la estabilidad del Estado. No obstante, el exclusivismo del cristianismo, solo lealtad moral y espiritual a Cristo, entra en conflicto con la lealtad al César y al Estado. Entonces ahora Roma dice, bueno, el judaísmo lo tolero. Bien, perfecto. Pero el cristianismo no. No. A eso quiere perseguir y atacar. El decir, diríamos, el declarar que solo hay lealtad a Cristo hace que el status quo se rompa, que la Pax Romana se desarme. Entonces tenemos conflictos de intereses con los cristianos. Sí. Porque no es Cristo, sino tiene que ser el César y el Estado a quien ustedes tienen que brindar su lealtad. Claro. ¿No? Entonces muchos cristianos murieron porque le declaraban la lealtad a Cristo. ¿No? Y saben, va a llegar un momento donde vamos a tener que elegir y decidir. No podemos seguir en esta tibieza que estamos hoy. Vamos a tener que elegir de qué lado estamos, ¿no? Exactamente. Pero sobre todo, vamos a tener que elegir a quién le vamos a declarar lealtad. Epa. Porque nadie puede servir a dos señores. No. Hay que elegir uno. Entonces, hablando de estos desafíos externos, Mariano, ¿me podrías nombrar? Vamos a nombrar algunas de las persecuciones. Empezamos con Nerón en el 64, en Roma. Se acusa a los cristianos de incendiar la ciudad, muerte de Pedro y Pablo en Roma es donde mueren. Trajano, del 98 al 117, contagio de la superstición. Hay un registro de una persecución en Bitinia, Asia Menor. Marco Aurelio, del 161 al 180, condenados el apogelista Justino en Roma, y en Esmirna el obispo Policarpo, discípulo de Juan y catequista de Ireneo de Lyon. Y por último, el séptimo Severo, del 193 al 211, prohibió el proselitismo judío y cristiano. Entonces, en estos periodos, vamos a nombrar dos más después, pero en este periodo fíjate que se habla de superstición, se habla de condena a algunos de los que se llaman padres de la iglesia. Claro. Estos padres de la iglesia eran discípulos de los discípulos, podríamos decir, ¿no? Estos padres de la iglesia nunca fueron en contra de la Biblia ni nada, sino que escribieron cosas, las defendieron exactamente. Pero, por más que queramos o no, la historia desarrolla y nos muestra que Roma empieza a perseguir al cristianismo, ¿no? Y más adelante tenemos otros más. De Decio a Valeriano, del 249 hasta el 260, el imperio es amenazado en sus fronteras. Decio quiere asegurarse la lealtad de los civiles. Galiano publica un edicto de tolerancia de 261. Crece la iglesia por 40 años con ese edicto, ¿no? Exactamente. Y después tenemos a Diocleciano, del 285 al 313, que es la última gran persecución, es la persecución más dura. Entonces, ¿durante qué periodo creció la iglesia? Periodo de persecución. De persecución, de desafíos tanto internos como externos. Pero eso nunca detuvo el crecimiento y la predicación de la palabra de Dios. No, al contrario, fue como un impulso, podríamos decir. Exactamente. Vamos acá, estamos viendo hoy como en pantalla el canon bíblico.
Durante el periodo que va desde el 100 hasta el 313, la Iglesia se vio obligada a considerar cómo iba a responder a las amenazas externas, la persecución, e internas, las herejías y las divisiones. Buscó cerrar sus filas desarrollando el canon del Nuevo Testamento, formulando un credo y requiriendo obediencia a los obispos monárquicos. Entonces, se determina el Nuevo Testamento, Ujú. pero hay algo que ahora empieza a hacer ruido en el cristianismo, Claro. ¿no? Que son la creación de credos, Sí. que son creencias que no se pueden modificar, Ujú. eso es un credo, y también requiriendo obediencia a diferentes obispos que se ubicaban en diferentes lugares, Claro. ¿no? Ya no es que todos tienen el mismo, la misma importancia o relevancia, sino que ciertos obispos son más importantes que otros que están en cierto lugar. Eso no es para hoy, eso es para mañana. Vamos a Exactamente. desarrollar cómo pasa de Jerusalén a Roma, Ujú. ¿no? Cómo pasa este poder, pero sobre todo cómo Satanás intenta hacer que el pueblo de Dios desista, pero sin embargo el que vence siempre es el que está del lado de Cristo. Exactamente. Vamos a ir a leer un par de versículos. Segunda de Timoteo 3, versículo 10 al 12. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de toda me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Un lindo mensaje, ¿no?, de Pablo a Timoteo. Sí, muy alentador. Exactamente. Pero ¿saben qué? Yo sí realmente lo veo alentador. Es la última carta que escribe Pablo, Ujú. ya no le queda mucho hilo en el carretel, ¿no? Claro. Y le dice, mira, tuve varias persecuciones, pero de todas, Me ha librado el Señor. también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo, o sea, todos los que quieran ser cristianos, van a padecer persecución. Exacto. Pero si el Señor me libró a mí, No, nos va a poder librar a nosotros también, ¿no? Si decidimos eso. ahora, ¿la persecución es algo nuevo? No, es algo que No, ya se ya viene hace vimos, tiempo. estudiamos y lo vamos a volver a repasar. Ujú. Si es un modus operandi normal de Satanás, Claro. quiere decir que cuanto más cerca estemos del tiempo del fin, ¿va a pasar? Obvio. Y probablemente que sí. Ujú. Pero tenemos que quedarnos en eso, asustarnos. No. Al No, contrario. tenemos que entender que en todas me ha librado el Señor. Bien, vamos a ver qué dice Marcos 10, 29 y 30. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Es interesante, ¿no? Que quizás nosotros esperamos que por ahí una persecución sea con armas Claro. del imperio, ¿no? Y quizás nuestra persecución hoy estamos sufriendo persecuciones por nuestro padre, por nuestra Sí, la madre, misma familia. por nuestra misma familia, ¿no? El entorno de amistad. Exactamente, que sos Claro. qué, Que sos ¿no? un bicho Eso raro, te es- tachan, ¿no? Claro, no, eso no existe, ¿no? Y muchas veces la presión que se nos impone nos lleva a dejar de cumplir con las labores que tenemos que cumplir. Ujú. A veces preferimos caerle bien a un familiar que a Dios. Y saben, el principio es el mismo. No podemos servir a dos señores. Ujú. Es momento de elegir a quién vamos a servir. Y Jesús no nos dejó para que nos sorprendamos con esto. Claro. Ah, no, Señor, Oh. yo no sabía, ¿no? Claro, no, sino que ya lo había dicho, o sea, ya nos los informó en Juan capítulo 15, versículos 18 al 20. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Es momento de tomar una decisión. Pero hay algo que me voy a quedar acá. Dice, si a mí me persiguieron, a ustedes también. O sea, Claro. es probable que pasemos. No va a ser para todos igual, No. vamos a sufrir todo lo mismo. Pero fíjate que dice, el mundo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí
del mundo. Qué lindo. Es normal que el mundo los aborrezca porque sos un hijo de Dios, María. Es normal que vayamos en contra de la corriente porque somos hijos de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿somos hijos de Dios? ¿Estamos viviendo una vida conforme a los principios que Dios quiere? ¿Estamos llevando adelante la predicación del Evangelio entendiendo de que queda poco tiempo y tenemos una misión que cumplir? ¿Somos conscientes de que Cristo nos llamó para cumplir con una misión? Tenemos que cumplir una misión, tenemos que avanzar por fe, tenemos que permitir que el Espíritu Santo obre en nuestra vida y que de una vez por todas descienda el Espíritu Santo, venga la lluvia tardía, prediquemos, se desate lo que se tenga que desatar y Cristo venga y nos dé a cada uno según sea nuestra obra. Ahora, ¿qué estamos haciendo para ayudar al Señor? ¿Qué estamos haciendo para predicar? ¿Cuáles son los esfuerzos que estás dando para que el mundo entero conozca el tiempo en el que estamos viviendo y que Cristo pronto vuelve por vos y por mí? Qué lindo mensaje y es una decisión importante que hay que tomar ahora. Exactamente, María. Hasta acá el programa de hoy. Lamentablemente no podemos seguir, Nos quedamos pero sin tiempo. nos encontramos el día de mañana que vamos a continuar estudiando juntos este maravilloso libro, capítulo 11 de Daniel. Así que no te lo puedes perder, suscríbete al canal, activa las notificaciones y nos encontramos mañana. De parte de Perspectiva Siglo XXI te mandamos un gran abrazo y que Dios te bendiga mucho.